Bueno, y empecemos. Lo primero, cuando hablamos de extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, lo que es obvio y deviene necesario es entender qué es esto del convenio arbitral, ¿no? Porque lo que se extiende es el convenio arbitral. El convenio arbitral primero es el código genético del arbitraje, es la esencia del arbitraje. No hay arbitraje si no existe convenio arbitral, o como dicen los anglosajones, arbitration agreement, ¿no? Entonces, el convenio arbitral, ¿qué cosa es? ¿Es un negocio o acto jurídico? Eso es una cosa importante que primero hay que colocar en la mente, ¿no? Es un negocio o acto jurídico que importa el acuerdo de las partes para someter sus controversias a la solución procesal del arbitraje. Entonces, si se dan cuenta, en el convenio arbitral, como negocio jurídico, van a concurrir unas manifestaciones de voluntad de las partes. O lo que es lo mismo, tienen que prestar su consentimiento para someterse a arbitraje. Porque les recuerdo que el someterse a arbitraje importa un cambio, si quieren, una renuncia a la tutela judicial efectiva, esto es, a la tutela de la jurisdicción estatal. En realidad, algunos señalan eso, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que pienso modestamente es que en realidad, con motivo del arbitraje, lo que se está haciendo es modificar al sujeto que va a prestar en un proceso esa tutela judicial efectiva. Entonces, en el campo del arbitraje, el que lo presta es el árbitro, ¿no? Pero bueno, entonces, precisando los puntos, primero, el convenio arbitral es un negocio jurídico. Como negocio jurídico, exige una concurrencia de voluntades de las partes o consentimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante. Estás renunciando a ir al proceso judicial para someterte a arbitrar. Entonces, evidentemente, hay que tomar en consideración este punto en particular. No es una renuncia a la jurisdicción estática. Bueno, estas ideas vienen confirmadas por la normativa. El decreto legislativo que norma el arbitraje, nuestro DLA, en el artículo 13, inciso 1, nos dice que el convenio arbitral es un acuerdo, ¿no? Como señala ahí. Entonces ahí está primero el punto que veníamos indicando. O sea, el convenio arbitral es un acuerdo, entiéndase, un negocio o acto jurídico, por el que obviamente las partes deciden someter a arbitraje todas sus controversias, y bueno, ya sigue la regla del 13, inciso 1. Luego, otro artículo importante es el artículo 14 del DLA, ¿no? Que es, más adelante lo vamos a estudiar con mucho detalle, pero es el que regula precisamente este tema de la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Pero al empezar la regulación nos dice algo muy importante sobre el convenio arbitral. Nos señala que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje y continúa, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, el artículo 14 nos está colocando este otro componente fundamental, que el convenio arbitral importa y se extiende, alcanza a aquellos que han consentido, o sea, a los que han manifestado su voluntad, su consentimiento de someterse a esta solución llamada arbitraje, ¿no? Entonces, ahí están los dos puntos, acuerdo y consentimiento. Ahora, el consentimiento es la piedra angular o vacilar del arbitraje, ¿no? Si se dan cuenta, solo hay arbitraje porque las partes así lo han pactado, porque las partes han manifestado su voluntad de someter sus controversias disponibles a la resolución del arbitraje. Y consecuentemente, si eso es así como lo es importantísimo que haya un acuerdo válido para arbitrar, o sea, que haya un convenio arbitral, porque ese convenio arbitral es el que va a permitir el arbitraje. Si ustedes se preguntan por qué las partes se someten a unas actuaciones, a un proceso arbitral si quieren, por qué un señor llamado árbitro tiene el poder de finalmente resolver sus controversias y éstas acatar su decisión, por qué tiene una serie de poderes donde las actuaciones arbitrales, etcétera. Bueno, todo eso surge, el poder del árbitro surge del convenio arbitral. Todo el arbitraje surge del convenio arbitral. Entonces, por eso decía, es la piedra vacilar, ¿no? La piedra vacilar del arbitraje. Y bueno, como han visto, el convenio arbitral, como todo el arbitraje, fluye de la autonomía de voluntad, ¿no? Entonces, esta autonomía de voluntad, que los anglosajones llaman party autonomy, es la que va a permitir someterse a arbitraje. Es a través de la cual se va a manifestar el consentimiento de someter
las controversias, valga la redundancia, a la solución del arbitraje. Muy bien, entonces, consentimiento, si se dan cuenta, es el tema axial. Ahora, ¿qué tipos de consentimiento hay? Primero hay un consentimiento que vamos a llamar expreso, ¿no? Expreso, si quieren, explícito. Es el más común y materialmente, digamos, o usualmente, mejor indicado, usualmente se va a expresar a través de la firma del contrato que contiene la cláusula arbitral. ¿Qué estamos diciendo? Lo que pasa es que la mayoría de convenios arbitrales, si bien pueden tener la forma de un pacto autónomo, ¿no? O sea, estar en un documento que solo se refiere al convenio arbitral, también pueden ser una cláusula contractual, o sea, ser una cláusula dentro de un contrato, lo que es lo mismo una cláusula arbitral. Claro, pero en la práctica doméstica internacional, la mayor cantidad de convenios están o siguen esta segunda modalidad, esto es, son cláusulas contractuales. Entonces, por eso, en el convenio expreso, ¿cómo es que se manifiesta este consentimiento que veníamos señalando? Bueno, las partes lo manifiestan firmando el contrato, ¿no? Entonces, las A y B firman el contrato. Ese es el convenio, el consentimiento expreso. Ahora, también hay un consentimiento tácito o, si quieren, implícito. Y en este caso, el convenio arbitral no se va a formalizar, ese consentimiento no se va a expresar a través de la firma del contrato que contiene la cláusula arbitral. En ese sentido, ¿no? En el consentimiento implícito, hablamos de un no signatario. La palabra signatario viene del latín, signatio, obviamente del verbo latino signare, que significa firma, ¿no? En castellano, bueno, no se usa mucho, en inglés signature, ¿no? Ambas palabras comparten la raíz latina, ¿no? Entonces, por eso se dice signatario, o sea, el que firma. En el caso del consentimiento implícito, aquí el consentimiento de las partes, ¿no? Por ejemplo, el consentimiento de A, no se va a dar a través de su firma en el contrato que contiene la cláusula. Porque si eso fuera así, sería un signatario, el que firma, ¿no? Sería una parte signataria. No. Aquí en este caso no va a manifestar su voluntad a través de la firma del contrato que contiene la cláusula arbitral. Si no, ustedes preguntarán, ¿y cómo la manifiesta? No la manifiesta a través de la firma, la manifiesta a través de actos, ¿no? Que de hecho o de facto van a evidenciar que está consintiendo el convenio arbitral, que no ha firmado. Y por eso se le dice no signatario, o sea, que no firma, non signatio, que no firma. Muy bien, entonces tenemos dos consentimientos, el expreso y el implícito. Ya se estarán dando cuenta que este mundo de la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, nos ubica en el campo del consentimiento implícito, ¿no? Porque el consentimiento implícito es el que vamos a necesitar observar, es del cual va a fluir estos no signatarios, ¿no? Muy bien, entonces, no obstante, dado que la dogmática, tanto en castellano como en inglés, es bastante, digamos, no es que sea muy amplia, no existen en realidad grandes, ni muchos libros sobre el particular, ni en castellano ni en inglés, hay unos pocos. Sin embargo, es profusa digamos, la literatura sobre el tema a nivel de artículos, ensayículos, y la terminología puede confundir. Y de hecho, en castellano como en inglés, puede presentar riesgo de confusión. Entonces vamos a precisar términos. Primero, si se dan cuenta, estamos hablando de la extensión, ¿no? Extensión del convenio arbitral a parte societaria. Bueno, pero ese término extensión lo estamos empleando porque es mayoritario en la doctrina al uso, en la dogmática al uso, en inglés y en castellano, ¿no? Extensión, ¿no? O extension en inglés, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que observar que cuando hablamos de extensión, eso se presta a confusión, porque aquí no estamos extendiendo el convenio arbitral, o sea, no extendiéndolo, jalándolo como un chicle para alcanzar a alguien que no es parte. No, lo que estamos haciendo es más bien determinar, más allá de la firma, ¿no? ¿Quiénes son las partes que han consentido?
Ya saben, consentido no con su firma, ¿no? Consentido de manera implícita, con sus actos. Y por ende están vinculados al convenio arbitral, quedan sometidos al convenio arbitral, pese a que no son signatarios, son no signatarios, o sea, no firman, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es determinar el alcance ratione personal. Esto es latín, ¿no? En el mundo del arbitraje doméstico e internacional, sobre todo, se usa esta frase latina, ¿no? El alcance en razón de la persona, ¿no? Ratione personal. El alcance en razón de la persona. Estamos delimitando, en otras palabras, a qué sujetos alcanza el convenio arbitral. Entonces, si se dan cuenta, el término más adecuado no sería extensión, sería alcance. Pero no vamos a complicarnos la vida, ya que la dogmática en inglés y en castellano mayoritariamente utilizan extensión, pero hay que comprender cuál es la posible confusión que esto puede generar, ¿no? Para no caer en ella. Muy bien. Luego, el mismo sintagma, este no signatario, ¿no? También, otra vez, es muy utilizado, ¿no? No signatario o, ¿no? O non-signatory parties en inglés, ¿no? Partes no signatarias, ¿no? Entonces, claro, nuevamente, resulta útil, ¿no? Sí, porque estamos refiriéndonos a alguien que no firma, pero, ¿no? Pero puede ser potencialmente confuso, porque al rezar el sintagma no signatario, o sea, al decir no signatario, puede sugerir, se puede entender como que la falta de firma reduce la validez del convenio arbitral, lo cual es falso, ¿no? Porque, como sabemos, muchas leyes de arbitraje del mundo, incluido, ¿no?, el DLA nuestro, eh, no imponen el requisito de que el convenio arbitral sea un documento firmado, ¿no? Existen multiplicidad de otros tipos de formalización del convenio arbitral en el DLA y en normativa comparada que no requieren la firma, ¿no? Por ejemplo, piensa en un convenio arbitral electrónico que se puede llevar a cabo por un cruce de correos electrónicos. Y hay muchas otras modalidades que no exigen firma. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar el término no signatario porque en la dogmática mayoritariamente no se emplea, pero esa confusión potencial hay que tenerla en mente para no caer en ella, ¿no? O sea, no quita en nada validez hablar de no signatario. Estamos hablando simplemente de una parte que se ha sometido al convenio arbitral y se ha sometido no a través de su firma, sino a través de sus actos. Muy bien. Luego, en la dogmática también suele haber, en ambos idiomas ya citados, suele haber eh, confusión en relación a ciertos términos, ¿no? Así que conviene distinguirlos para que luego ustedes no caigan en este inconveniente. Primero, van a poder darse cuenta, si revisan la literatura sobre el tema, que algunos hablan de parte no signataria y otros indistintamente hablan de tercero, ¿no? Dice non-signatory parties, por ejemplo, en inglés, o third party, ¿no? O sea, terceras partes. O en castellano, extensión del convenio a partes no signatarias, otros dicen extensión del convenio a terceros. Ya, primero eso es un error. Sebastián. Una cosa es la parte no signataria, el no signatario, no, mejor aún, la parte no signataria, y otra cosa es el tercero. Entonces, ustedes preguntarán cuál es la diferencia. Y, a ver, como hemos venido señalando, la parte no signataria es una parte, ¿no? Es una parte. O sea, es alguien que ha celebrado el convenio arbitral, que ha manifestado su consentimiento, si bien a través de un cauce implícito, a través de sus actos, no firmando el convenio. Pero nuevamente, es una parte del convenio arbitral. Esto es, la parte no signataria, el no signatario, es un tema negocial. O sea, es un tema del negocio jurídico, convenio arbitral. En cambio, un tercero es alguien, como el castellano más elemental les estará indicando, alguien que no es parte. O sea, ni parte signataria ni parte no signataria, no es parte. Pues, ¿quién es? Es alguien que interviene, alguien ajeno al arbitraje que interviene en el arbitraje. Ustedes se preguntarán, ¿no?
¿Y por qué interviene el arbitraje? Bueno, porque si bien él no ha celebrado el convenio arbitral de ningún modo, él no ha manifestado ningún consentimiento, no obstante, ese arbitraje va a producir, o sea, el futuro laudo arbitral, va a producir ciertos efectos que pueden alcanzar a este tercero, ¿no? Si bien él no ha manifestado ningún consentimiento, no es parte del convenio arbitral. Entonces, pero como va a alcanzarle el efecto del laudo arbitral, este tercero quiere defenderse en el arbitraje y se buscará, por ejemplo, colocar al lado de alguna de las partes para efectos de defender el derecho que él tiene, que es distinto, que no tiene nada que hacer con lo que se discute en el arbitraje. Entonces, eso es en realidad una intervención de tercero. Y ese no es un tema que tenga incidencia en el negocio jurídico convenio, es un tema procesal, es un tema de meterse al proceso arbitral, ¿no? A las actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces, por si acaso, el artículo 14 del DEA, que vamos a entender hoy día, no tiene nada que hacer con este tercero. Lo que regula el artículo 14 es a la parte no signataria, o sea, la extensión del convenio a parte no signataria. Eso es lo que regula el artículo 14 del DLA. No tiene nada que ver con el tercero. El tercero, la intervención de terceros en el arbitraje, ese es otro mundo y no está regulado en el DLA peruano. Es más, como comentario, en realidad a nivel global son poquísimas normas que regulan la intervención de tercero en un arbitraje. A mi conocimiento y memoria, solo Pero ya dos. me cambié. Una, una que sería el Estatuto de Arbitraje Colombiano, pero bueno, esa es una regulación procesalista. O sea, han regulado este asunto como si fuera intervención procesal, adhesivos simples, intervención litisconsorcial, o sea, ya, eso no tiene que ver con el arbitraje, es una regulación, no me permito juzgar, es simplemente de manera objetiva, es una regulación procesal, judicialista, que no tiene nada que ver con la mecánica del arbitraje. Y la otra opción es la ley de arbitraje iraní del año 97, que esa sí regula el, la intervención de tercero conforme a las pautas del arbitraje, ¿no? Sería prácticamente la única norma en el mundo que regula en estricto la intervención de terceros en el arbitraje. Y bueno, si se preguntan también algunos reglamentos institucionales de instituciones arbitrales, algunos también tienen regulación sobre intervención de terceros. Pero ya saben, el artículo 14 no tiene nada que ver con esto. El artículo 14 solo se refiere a la parte no signataria. Muy bien, luego tenemos que distinguir lo que es transmisión del convenio arbitral y lo que es extensión del convenio arbitral, ¿no? La extensión del convenio arbitral ya la hemos entendido, o sea, hay una parte no signataria que manifiesta su consentimiento y consecuentemente es parte del convenio arbitral. Entonces, ¿qué cosa es la transmisión, no? La transmisión se da, miren, cuando una parte signataria del convenio arbitral, una parte que ha firmado el contrato que contiene la cláusula arbitral, transmite o cede ese convenio a otro sujeto que no es parte original de ese contrato. Y entonces, al transmitir o cederle el convenio arbitral, este nuevo sujeto lo va a sustituir en su posición jurídica. O sea, lo que va a pasar es esto, ¿no? A y B celebraron un contrato. B transmite su contrato, cede su contrato, por ejemplo, a C, ¿no? Y entonces C entra en la posición de B, ¿no? Y claro, no solo del contrato y las cláusulas sustantivas, sino de la cláusula arbitral. O sea, está cediendo, ¿no? Su posición, hay una sustitución de partes en la que B sale y entra C, ¿no? Y claro, entonces C está obligado a ir a arbitraje por esta transmisión del convenio arbitral. Pero si se dan cuenta, es un mundo distinto a la extensión del convenio arbitral. Porque en la extensión, si se han perdido un poquito con la gráfica mental, en la extensión simplemente estamos hablando de alguien que es parte del convenio arbitral, porque ha manifestado su consentimiento, si bien de facto, no con la firma. En cambio, en la transmisión, tenemos a alguien que es parte signataria, que sí ha firmado el contrato que contiene la cláusula arbitral,
pero, ¿no? Pero luego decide transmitir o ceder ese contrato, el convenio que está contenido también, ¿no? A otra persona. Y esa otra persona lo va a sustituir. Va a haber una sustitución de partes y consecuentemente el que ahora queda sometido al convenio es este segundo sujeto al que se le ha transmitido el convenio. Muy bien, entonces ya se dan cuenta, una cosa es transmisión, otra cosa es extensión. Se va a dar, por si acaso, la transmisión del convenio arbitral para a mayor abundamiento. Cuando cedes los derechos y obligaciones de un contrato, como ya los graficaba, y ese contrato contiene una cláusula arbitral, ¿no? O cuando transfieras un acuerdo de cualquier tipo que contenga una cláusula arbitral. En ambos casos va a haber esta transmisión del convenio arbitral. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y en qué supuestos específicos podemos estar hablando de esta transmisión del convenio arbitral? Bueno, los supuestos más comunes son la cesión de contrato, ¿no? Que era el ejemplo que estamos utilizando. O sea, el cesionario, ¿no es cierto? Y el cedente, ¿no? El cedente cede, ¿no? Su contrato, ese es B, ¿no? Y el cesionario C se coloca en la posición, sustituye a B, ¿no? En la posición del contrato en la que estaba B con A. Ahora va a ser A con C, ¿no? Bueno, esta cesión de contrato en algunos países se ha llegado a discutir si efectivamente transmite el convenio arbitral. La posición mayoritaria a nivel global es que sí, ¿no? Porque es consistente con favorecer el arbitraje, con no frustrar el arbitraje, porque si no, si alguien quiere deshacerse del arbitraje, ¿no es cierto? O quiere perjudicar el arbitraje, bastaría que sea el contrato y entonces el cesionario no estaría obligado por la cláusula arbitral, ¿no? Entonces esto rompería las expectativas que se tienen sobre el arbitraje, como también afectaría un campo en el arbitraje internacional se mueve muchísimo, que es el comercio internacional, ¿no? Entonces, por eso, esta transmisión automática se justifica en ello, ¿no? Como también en que el convenio arbitral, recuerden, tiene un carácter instrumental o accesorio al contrato continente. O sea, el contrato que contiene 25 cláusulas, la cláusula 25 es el convenio arbitral, ese convenio arbitral tiene un carácter accesorio al resto de cláusulas del contrato, o si quieren, al contrato, ¿no? Pero en realidad es al resto de cláusulas. Si ustedes se preguntan, ¿y esto qué significa? Significa que esa accesoriedad o instrumentalidad se da porque el convenio arbitral va a servir para resolver las controversias que surjan del resto de cláusulas sustantivas. Para eso existe el convenio arbitral. Entonces, si se dan cuenta, sigue este vínculo instrumental o accesorio, ¿no? Esa es otra razón para decir que también si se transmiten las cláusulas, se transmite la cláusula arbitral, ¿no? Muy bien. Luego está otra figura de transmisión del convenio, es la subrogación, ¿no? Es aquel supuesto en el cual se sustituye una parte por otra, ¿no? Eh, la subrogación puede ser legal o convencional, o sea, la ley establecerla o también las partes pactarla, ¿no? Para que se entienda esto de manera muy simple, por ejemplo, en la normativa en materia de seguros se establece en diferentes países, incluido el Perú, se establece esta subrogación, ¿no? O sea, para que entiendan, cuando el seguro eh, in- eh, le paga, ¿no es cierto?, por el siniestro al asegurado, el asegurado ya cubrió pues su siniestro, o sea, el choque de su auto, etcétera, ¿no? Pero el seguro entonces se subroga en la posición del asegurado para ir en contra de del causante, ¿no? El que ha generado el siniestro, ¿no? Entonces, en ese caso se da, por ejemplo, la subrogación, ¿no? La subrogación. Y si hubiera, ¿no? En este contrato, ¿no? Eh, el contrato es seguro, ¿no es cierto? Estos dos sujetos, más el tercero que causa el siniestro, si se dan cuenta, la ley lo que está diciendo es que se va a subrogar a la aseguradora en la posición del asegurado para ir en contra, ¿no es cierto?,
del que causa el siniestro. Y si estos dos sujetos están unidos por un contrato que tiene evidentemente un convenio arbitral, ese convenio arbitral y esa capacidad de ir al arbitraje, por efecto, esta subrogación legal la tiene la aseguradora, ¿no? Bueno, y luego otro caso de transmisión es la cadena de contratos. Este es un tema de repente un poquito más complicadillo, pero la esencia es esto, como dice, chain of contract, le dicen en el mundo anglosajón, ¿no? Cadena de contrato. ¿Qué significa? Que hay un contrato entre A y B, por ejemplo, no sé, para construir una carretera, ¿no? Luego hay un contrato entre B y C que tiene que ver con, por ejemplo, la compra de los materiales, ¿no? O el arrendamiento de la maquinaria pesada para esa carretera, ¿no? Luego hay un contrato entre C y D, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, el tema de la ubicación, colocación del asfalto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, estos tres contratos tienen un mismo objeto, que es el asunto de la construcción de la carretera, pero son entre sujetos distintos. Pero si se percatan, están unidos siempre por un sujeto que es una especie de eslabón, ¿no? Entonces, en este caso, también, si en un contrato, pongamos en el contrato primero, hay un convenio arbitral, se entiende que ese convenio arbitral, por la cadena de contratos, se transmite al resto de contratos. Entonces, podrías llevar arbitraje a todos los sujetos de la cadena, pese a que el contrato solo de A y B es el que tiene el convenio, ¿no? El de B y C no, y el de C y D no interesa. Como es un objeto común el del contrato, la construcción de la carretera, llevas a todos a arbitraje, ¿no? Ese es otro ejemplo muy usual en la dogmática y jurisprudencia, ¿no? Muy bien, entonces esa es la transmisión. Ahora, volvamos a nuestro caballito de batalla. Este asunto de la extensión del convenio arbitral a partes occidentales. Para que nadie se maree, ¿qué hemos dicho? Que la extensión del convenio arbitral a partes occidentales exige entender que el convenio arbitral es un negocio jurídico, un acto jurídico, que se basa en el consentimiento. 3, que ese consentimiento puede ser expreso o implícito. El mundo de los no signatarios, de la extensión a partes no signatarias, se funda justamente en ese consentimiento implícito. Esto es que se manifiesta a través de hechos, no a través de la firma del contrato. Y luego hicimos unas disquisiciones terminológicas, precisiones conceptuales para que no haya problemas con el lenguaje que vamos a usar. Muy bien, ahora conviene explicar algo primero. En todo el planeta, las leyes de arbitraje no regulan la extensión al convenio arbitral de partes no signatarias. No la regulan. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿cuál es la única ley que regula esto? La peruana. Después vamos a volver a ello, ¿ya? Pero salvo la ley peruana, todas las leyes del mundo no regulan la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Ninguna ley, salvo la peruana. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hace al día de hoy para manejar el tema de extensión a partes no signatarias del convenio arbitral, ¿no? En diferentes países del planeta. Bueno, se ha desarrollado teorías, ¿no? Se han desarrollado teorías y estas a su vez se han implementado a través de la jurisprudencia. O sea, los diferentes tribunales judiciales de los países del orbe han aplicado estas teorías a casos concretos. Porque nuevamente, ellos no tienen una norma, un artículo en su ley de arbitraje que les permita extender. Entonces, solo se justifican en la dogmática que plantea estas teorías y la misma jurisprudencia que muchas veces las desarrolla, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, la siguiente pregunta será, ¿y de dónde vienen estas teorías? Bueno, podemos observar dos grandes campos, ¿no? Hay unas teorías que vienen de Europa, del viejo continente, y otras vienen de Estados Unidos. Entonces, empecemos con las que vienen de Europa. Primera teoría es la llamada del consentimiento implícito, o también, algunos le dicen, asunción de consentimiento basado en conducta, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta teoría? Asume
que el hecho de que una parte haya participado directa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación de un contrato, es un elemento, un indicio, indicio, ya saben que viene del latín indicium, indicare, o sea, es un indicador, ¿no? Es un indicador que nos permite determinar o concluir que habría consentido, habría prestado su consentimiento, obviamente implícito, para formar parte del convenio arbitral. Entonces, en el consentimiento implícito, que ya en el fondo lo hemos definido, es una teoría también. Y en esta teoría se te dice que cómo vamos a determinar que a alguien se le extiende el convenio arbitral, pese a que no lo firmó, parte no signataria. Bueno, lo vamos a hacer a través de sus actos, viendo sus hechos, ¿no? Y consecuentemente tenemos que revisar lo que ha hecho, su conducta en el contrato, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que haber hecho? Tiene que haber participado de manera directa, determinante. ¿Dónde? En la negociación, celebración, ejecución o conclusión del contrato. Si ha hecho esto, está manifestando su voluntad, está manifestando su consentimiento a someterse a ese convenio arbitral. Entonces, esa es la teoría del consentimiento implícito. Muy bien. Luego está la doctrina del grupo de sociedades, ¿no? Que particularmente es una doctrina francesa. ¿Qué dice esta teoría, ¿no? Se basa en que la sociedad o sociedades, ¿no?, a las que se pretende extender el convenio arbitral, ¿no?, forman parte de un grupo, ¿no?, de un grupo de sociedades, ¿no?, al momento en que se celebra el contrato. Entonces, al momento en que se celebra el contrato, ¿no?, que contiene la cláusula arbitral, hay un grupo de sociedades que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber una principal, ¿no?, una matriz, y pueden haber varias filiales, ¿no? Ya está. No interesa que cuando surge el arbitraje todavía sean parte del grupo, sino que cuando se celebró el contrato, todas esas sociedades formaban un grupo empresarial. Bueno, entonces aquí, ¿cómo es que se demostraría que ha habido consentimiento del no signatario? Porque una de estas sociedades no signataria estaría perteneciendo al momento de la firma del contrato a ese grupo de sociedades. Y además, porque habría participado de algún modo, ¿no?, en la gestación de ese contrato. Entonces, su pertenencia al grupo de sociedades y su participación de alguna manera en la formación del contrato, sea negociación, ejecución, terminación, nos llevan a concluir que esos hechos son suficientes para determinar que esa sociedad, pese a que no firmó, firmó otra, también está sometida al convenio arbitral. Muy bien. Otra teoría también surgida en Europa es la del mandato aparente, ¿no? Aquí lo que sucede es que una parte contrata con otra, ¿no? Pero de facto, esta actúa indistintamente con un tercero. Y ambas crean la apariencia legítima frente a la otra parte de que ha contratado con ambas, con las dos, ¿no? Entonces, en sencillo, ¿qué cosa es esto? Imagínense, ¿no? A y B se reúnen, están negociando un contrato, pero a todas las reuniones va B acompañado de C. Y así, ¿no? Siempre, ahí conversan, plantean los componentes del contrato. Listo. Pero evidentemente, cuando firman el contrato, solo firma A y B. Sí, pues, pero esta conducta que estamos describiendo crea la apariencia legítima en A de que ha contratado con B y C. Entonces, ese es otro caso en el cual se asume que C es como si tuviera un mandato o una representación aparente de B, ¿no? Porque siempre han tratado a ambos, B y C con A. Entonces le han creado la apariencia de que él está contratando con B y C. Luego no pueden C decir, no, yo no voy al arbitraje porque no firma el contrato. No, pues, porque los hechos estaría también manifestando su consentimiento. Muy bien. Y luego está el levantamiento del velo societario. Aquí, acuérdense, en principio la persona jurídica
es distinta de sus miembros, ¿sí? ¿no? El patrimonio de la persona jurídica es uno, el patrimonio de los miembros es otro, la persona jurídica es una y los miembros son otros, ¿no? Sí, pero en algunos casos, cuando una persona jurídica se emplee para perjudicar a un tercero, ¿no? Eh, a través de algún acto malicioso, etcétera, ¿no? O sea, para que entiendan, A celebra un contrato solo con una persona jurídica, pero esta persona jurídica se está usando para generarle un daño a, ¿no? Y entonces, en ese caso, se admite que al arbitraje también vayan los accionistas, por ejemplo, de la persona jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque están usando la persona jurídica, la autonomía, la separación, ¿no? Para un fin malicioso, indebido. Entonces, en diversas jurisdicciones, a ese caso se castiga. Y se entiende que al haber hecho esto, ellos también, en los hechos, están manifestando su consentimiento de ir a arbitrar. Así que irán a arbitraje A con la persona jurídica B y también con los socios. Muy bien. Luego tenemos las teorías que surgen en Estados Unidos, que son múltiples. En Estados Unidos hay, incluso en su jurisprudencia, en sus case law, hay una lista de todas estas, ¿no? Si les interesa, pueden revisarlas. Bueno, el primer caso es la incorporación por referencia, ¿no? Que en realidad el original se le denomina incorporation by reference, ¿no? Bueno, en esta incorporación por referencia, ¿qué pasa, no? Miren, se aplica cuando una parte firma un acuerdo que se refiere a otro acuerdo que contiene una cláusula arbitral. Y por más que la parte no firma ese contrato que contiene el convenio arbitral, se le obliga a arbitrar porque ha firmado el contrato, ¿no? Que está refiriéndose a otro contrato que sí contiene el convenio arbitral. Ya, si esto parece un trabalenguas, lo simplifico. Miren, imagínense que A y B celebran un contrato. Ya. En ese contrato no hay ningún convenio arbitral, pero en el contrato que celebran se indica que se incorpora a este contrato, se entienden como cláusulas que son parte de este contrato, por ejemplo, las contenidas en el anexo A, o por ejemplo, las contenidas en el contrato tal, el contrato 2. Entonces, si se dan cuenta, vamos al contrato 2 y nos damos cuenta que el contrato 2 tiene un convenio arbitral. Por la referencia o remisión del contrato 1 al contrato 2, indicando que esas cláusulas forman parte del primero, el convenio arbitral se incorpora en base a esta referencia, ¿no? Entonces, ese es el caso de incorporación por referencia, ¿no? Y claro, ya se imaginan que entrarán al arbitraje todos los que sean parte del contrato 1 y el contrato 2, ¿no? Y curiosamente, pero no celebramos, no hay un convenio en nuestro contrato, no pues, pero tu contrato dice que se incorporan las cláusulas del contrato 2 y ahí sí tiene un convenio arbitral. Entonces, ahí tenemos también una parte no signataria, no firmó el contrato 2, pero al indicar en su contrato 1 que se incorporan las cláusulas del 2, está extendiéndose el convenio también a esta, ¿no? Muy bien. Por si acaso, el DLA nuestro tiene una norma expresa, recoge este principio de manera expresa. Bueno, luego está el assumption of obligation, o en castellano la asunción de obligación, ¿no? Que dice, importa que se pueda obligar a arbitrar a un no signatario si éste, a través de su conducta, manifiesta su intención de arbitrar y la parte confía en esa conducta, ¿no? Entonces acá el asunto es que el no signatario manifiesta su voluntad y luego no puede alegar, ¿no? que, que el arbitraje no es para él y que el laudo no le alcanza. Un ejemplo directo, ¿no? Imagínense que alguien que no ha celebrado un convenio arbitral, sin embargo, se le notifica un arbitraje, va a las actuaciones arbitrales, nunca objeta, porque saben que existe la renuncia, bueno, existe la capacidad de objetar, y hay un tiempo para hacerlo, porque si no, se produce la renuncia del derecho a objetar. Nunca lo hace. Y va, acepta, contesta, va a las audiencias, todo. Y cuando sale el laudo dice un momento, no, miren, yo no soy parte de ese convenio, porque en el contrato yo no he firmado. No, tiene que asumir su obligación, ¿no? Así que, pese a no ser signatario,
por esta conducta que lleva a cabo en el arbitraje, se entiende que se le extiende el convenio arbitral. Muy bien, luego está el veil piercing o alter ego, en castellano levantamiento del velo societario o alter ego, ¿no? Que es este caso en que hay una sociedad no signataria de un convenio arbitral, ¿no? Pero sí, mejor lo explicamos de manera muy simple. Imagínense nuevamente esta historia, es parecido al caso, es similar, no es igual, al caso europeo. Acá tenemos una sociedad matriz y tenemos unas subsidiarias, ¿no? Entonces, el convenio es firmado, o sea, la parte signataria es la matriz, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no? Por la conducta de la subsidiaria, que tiene que ver con las prestaciones que se van a llevar a cabo frente a, ¿no? Con, evidentemente, la conducta durante toda la actividad de negociación del contrato que llevó la matriz y la subsidiaria, ¿no? Se va a extender el convenio a la subsidiaria, pese a que no lo ha firmado, ¿no? Entonces, de algún modo, nuevamente se está levantando el velo, ¿no? Entonces, levantar el velo suena pues casi al Islam, ¿no? Es el hijab, ¿no? Levantas el velo. Aunque bueno, aquí es para ver la verdad, pues, ¿no? ¿La verdad de qué? De que en los hechos, tanto la matriz como la subsidiaria, ¿no? Están manifestando su consentimiento. La matriz es la que firmó, pero la subsidiaria, con la relación con la matriz, la conducta frente a, en los hechos, manifiesta un consentimiento de manera implícita, ¿no? Y claro, además se dice que aquí tiene que haber un control, o sea, que la matriz tiene que controlar a la subsidiaria. O sea, en realidad lo que está haciendo es digamos, si no se reconoce esto, estás generando un fraude, estás provocando una injusticia, ¿no? Porque una persona jurídica, para que entiendan, controla a otra persona jurídica, entonces, un momento, pues, si tú firmas con la controlada, por ejemplo, ¿no? Firmas con la controlada. Sí, pues, pero no te estás dando cuenta que hay alguien, un titiritero que controla todo. Ese también está obligado a ir al arbitraje, pues, ¿no? Si no, sería injusto, ¿no? Porque, claro, él te pone ahí a alguien para que firme, ¿no? El controlado, la empresa controlada, pero él se esconde detrás, ¿no? Entonces, en ese caso también se extiende el convenio a la matriz controlante. Muy bien, luego está la doctrina de los actos propios, que en realidad en inglés es equitable estoppel, ¿no? Y bueno, esto sirve para dos cosas, lo voy a resumir. Sirve para impedir que si alguien lo demanda en el mundo anglosajón, tenga que ir a someterse al proceso y más bien se van al arbitraje, ¿no? Y la otra más bien es obligar a alguien a irse al arbitraje, ¿no? Porque en estos casos, con, con su conducta, una parte está aceptando, está manifestando consentimiento implícito de someterse al convenio arbitral. Voy a plantearlo de una manera muy simple. Imagínense que una parte quiere beneficiarse de un contrato, ¿ya? Quiere beneficiarse de un contrato. Pero cuando lo quieren llevar a arbitraje, en ese momento dicen, no, 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 mira, yo no he firmado el contrato. Entonces, aquí hay una cosa absolutamente delirante, ¿no? ¿Cómo está beneficiándose del contrato, o sea, de las cláusulas sustantivas, pero como no firmó el contrato, esa parte no le gusta, entonces no quiere ir a arbitraje? No, pues, por eso se dice actos propios. Tienes que ser consecuente con tus propios actos. Si has actuado beneficiándote del contrato, tienes que asumir no solo las cláusulas sustantivas que te generan un beneficio, pues, ¿no? Sino también la cláusula arbitral que te lleva a un arbitraje si hay conflicto, pues, ¿no? Entonces, eso se refiere a la doctrina de los actos propios. Y bueno, luego está el third party beneficiary, o tercero beneficiario, ¿no? En el cual, aquí el asunto es muy simple, ¿no? Tenemos a dos partes, A y B, pero celebran un contrato en beneficio de un tercero. Entonces, miren, cuando surja alguna controversia en relación a ese contrato, ese tercero, si bien es no signatario porque no lo ha firmado, como se beneficia, también tendrá que participar en el arbitraje. Porque, claro, él se está beneficiando
de este contrato, ¿no? Las partes han celebrado un contrato para beneficiarlo, no sé, darle un terreno, una casa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un arbitraje aquí, él tendrá que participar en ese arbitraje, será una parte no signataria. Muy bien. Ahora, esta es la realidad en el planeta, como les decía, ¿no? Esta es la realidad del planeta. Y todos estos, digamos, estas teorías, un poco a veces artificiosas, inteligentes, ¿no? Han tenido que ser construidas porque, como les decía, en todo el planeta, las leyes de arbitraje no regulan la extensión del convenio arbitral de partes no signatarias. Muy bien, en el Perú, hasta antes del 2008, en que surge el DLA, tampoco teníamos regulación sobre este punto. El origen del artículo 14 del DLA es el siguiente, ¿cómo es que se gesta? Miren, se lleva a cabo un arbitraje entre TSG Perú SAC, ¿no? Con Pesquera Chicama, con Caleta Dorada, con Libertad, con Procesador del Campo y con Catamarán. Y en este arbitraje se emite un laudo arbitral en el año 2009, en el cual extienden el convenio arbitral a los no signatarios, ¿no? Los últimos tres no habían firmado el contrato, pero les extienden el convenio arbitral, empleando la teoría del levantamiento del velo societario que hemos visto. Entonces, el laudo hace eso. ¿Qué hacen estos últimos tres? Plantean un recurso de anulación del laudo arbitral, ¿no? Y en el año 2010, la sala comercial declara fundado el recurso de anulación, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿cómo van a extender el convenio arbitral si eso no está regulado en el Perú? Y es cierto, acuérdense, recién a partir del 2008 se regula la extensión del artículo 14 del DLA. Este caso arbitral es con la LGA, con la Ley General de Arbitraje. No existía el DLA. Entonces es cierto esto de aquí. Pero luego se plantea una casación y en la casación la Suprema ordena que se vuelva a pronunciar la sala comercial. Pues dice que la jurisdicción arbitral no es inferior a la judicial y resalta el principio de competencia de la competencia, o sea, de competencia de la competencia. Este es el principio por el cual los árbitros tenemos la competencia para decidir un montón de cosas con ocasión de un arbitraje, ¿no? Y bueno, vuelve el fallo a la comercial, bueno, ¿no? Con esta indicación de la Suprema, y entonces ahora declara infundado el recurso de anulación. Esto es, declara válido el laudo, o sea, que es correcto que se haya extendido el convenio arbitral a estas tres últimas, a Libertad, a Procesador del Campo y a Catamarán, ¿no? Y sustenta su decisión ¿en qué? En que reconoce el arbitraje como una jurisdicción verdadera, el principio de buena fe que aplica a los contratos y al arbitraje también, y la prohibición de abuso del derecho. Porque si se dan cuenta, si estos tres escapaban, están abusando del derecho de esta independencia de persona jurídica, ¿no? Escondidos, siendo un grupo en realidad, un grupo de empresas, ¿no? Entonces, unas actúan y otras se escapan, ¿no? Están abusando del derecho. Bueno, les cuento que en este tribunal arbitral, el presidente del tribunal es precisamente el conditor legis del DLA, ¿no? O sea, digamos, una de las mentes que diseñan el DLA, el decreto legislativo que no el arbitraje, nuestro actual, ¿no? Y claro, entonces con esta experiencia es que él va a incorporar un artículo, y que es el único artículo en el planeta de la única ley del mundo que regula esto, que es el artículo 14 de nuestra ley de arbitraje actual. Muy bien, y rápidamente, ¿qué requisitos establece nuestra ley? Cosas que ya hemos visto. Para que se aplique la extensión tiene que haber, como hemos analizado, consentimiento y tiene que haber buena fe. Esto está en el artículo 14, primero nos señala, el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, ¿no? Y ahí sí, sigue. Y el requisito de buena fe está en el mismo artículo 14 que dice, el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyos consentimientos de someterse a arbitraje según la buena fe. Entonces, para que se extienda un convenio a una parte no signataria, tiene que haber consentimiento, obviamente consentimiento implícito, que ya lo hemos desarrollado. Y dos, otro elemento es la buena fe. Claro, ¿por qué? Porque con tus actos, el no signatario
estás creando la apariencia en la otra parte, en el otro sujeto, de que tú estás sometido a comercio arbitral. Si luego vienes a decir que no, que el arbitraje no me corresponde, que yo no tengo por qué estar ahí, estás vulnerando la buena fe de esta parte contratante. Por eso, consentimiento y buena fe. Y bueno, ya para ir cerrando, los supuestos específicos fácticos de esta norma son dos, ¿no? Primero, nos dice que tiene que haber una participación, se determina, dice esta extensión, por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Si se dan cuenta, los requisitos son una participación, porque acuérdense que el consentimiento es implícito con los actos, una participación activa y de manera determinante, ¿no? Entonces tiene que ser la participación de suficiente magnitud para manifestar ese consentimiento implícito. Y si se están dando cuenta, al hablar de participación activa y de manera determinante, en realidad todas las teorías que hemos visto antes se recogerían en este supuesto fáctico específico primario. ¿Y por qué? Porque claro, los conditor legis de este DLA lo que han hecho es tomar y fusionar todas esas teorías que hemos estudiado y han creado una fórmula que más o menos fusiona todas estas. El primer supuesto fáctico, el 14, abarca todas. Muy bien, y el segundo supuesto fáctico, el 14, que dice, también se extiende a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Si se están dando cuenta, aquí están recogidos dos supuestos que hemos estudiado, originados en Estados Unidos. El third party beneficiary, o sea, el tercero beneficiario, y el equitable stock, o la doctrina de los actos propios. Muy bien, y finalmente, este modesto profesor, con motivo del libro publicado en Europa en el año 2018, justo sobre este tema, fue la primera vez que propuse que esta norma nuestra, el artículo 14, es necesario que exista, que sea reproducida, tomada en las leyes de arbitraje diversas del mundo. Porque, como les decía, todas las leyes de arbitraje del mundo no regulan esto. Entonces, según mi modesta opinión, es necesaria la existencia de una norma que regule y unifique todas estas teorías que hemos estudiado en todas las leyes de arbitraje del mundo. Y como la única ley de arbitraje que regula esto y que cumple estos objetivos de unificación de las teorías, etcétera, es el artículo 14 del DLA, propongo su empleo como modelo a ser recogido en las leyes de arbitraje de todo el planeta. Y de momento, como todavía esto no ha sucedido, puede servir como directriz para ser empleada por las diferentes jurisdicciones del resto del planeta al momento de aplicar esta figura, que no es tan sencilla, como han visto, de la extensión del convenio arbitral a partes occidentales. Y bueno, y finalmente, una propuesta también contenida por primera vez en este texto del 2018, es que se incorpore el artículo 14 de nuestra ley a la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Como saben, esa ley modelo de la CENUDMI es un soft law que el resto de países, hasta incluido el Perú, han seguido para redactar sus propias leyes. Si se incorpora en una futura enmienda a esta ley modelo, se incorpora el artículo 14 de la ley modelo, es sin duda ninguna, el siguiente paso será que el resto de países del mundo, siguiendo la ley modelo ya enmendada con el artículo 14, incorporarán la fórmula nuestra en sus leyes de arbitraje. Muy bien, les agradezco muchísimo la paciencia, espero no haberlos aburrido demasiado.